Laura, Bu- te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenos días. Ya después de esta introducción ya no queda, realmente ya no queda más nada. Agradezco mucho las palabras tanto de Sebastián como de Santiago. Bueno, en algún punto nos conocemos hace bastante pero nunca deja de ser halagador recibir palabras tan elogiosas por parte de personas que han hecho tanto y que están haciendo tanto por la construcción. Entonces, yo tenía una pequeña introducción sobre mí, pero la voy a obviar en función del tiempo también. Lo que sí les voy a comentar, quería hacer una pequeña introducción comentando un poco cuáles son los objetivos de esta charla y también cómo me gustaría que funcione la dinámica. Yo nunca di una charla como esta por Zoom, entonces es medio raro la lejanía física y la imposibilidad de ir captando las reacciones del público, así que voy a hacerlo lo mejor posible y voy a estar chusmeando las caras de ustedes que estén, para los que tengan la cámara prendida. En todo caso, cualquier duda o comentario vayan interviniendo en el chat y vamos tratando de ir despejando algunas dudas y comentarios a lo largo de la charla. La idea de la charla de hoy, y nuevamente es una charla, es una conversación, no es un seminario magistral, es repensar algunas de las características que tiene un escenario como el actual, no necesariamente porque yo tengo la bola de cristal, digo, yo tampoco sé lo que va a pasar dentro de un mes ni dentro de un año, nadie lo sabe, pero que en algún punto nosotros creemos que es necesario generar primero espacios de reflexión en donde cada uno de nosotros ponga blanco sobre negro eh, en su propia evaluación en relación a sobre qué datos o sobre qué criterios está tomando decisiones. Y la otra es ofrecer algún tipo de herramienta precaria, en fin, imperfecta como toda herramienta, que pueda servirle para algunos de ustedes para tomar algún tipo de decisión o mejorar su proceso de reflexión sobre las propias decisiones que toman. Entonces, quiero tal vez moderar un poco las expectativas porque a veces parecen estas charlas donde el que está hablando tiene toda la posta y bueno, no necesariamente es así, pero sí por lo menos tenemos alguna herramienta analítica y tenemos un espacio que nos va a permitir entre todos pensar un poco sobre eso. Bueno, empiezo. Algo un poco de lo que tal vez ahora no es una idea tan fuerte, pero digamos, bien en el inicio de esta crisis aparecía esta idea medio repetitiva, medio reiterada, donde un escenario de crisis como el actual, ¿no? Una situación sin precedentes, sin registro histórico, es un escenario o es una situación en la cual es imposible tomar decisiones porque no tenemos los parámetros necesarios para evaluar el contexto actual y en ese sentido decidir. La idea un poco del inicio de este webinar es en algún punto complejizar esa idea y tal vez llevándola al absurdo empezar a cuestionarla, ¿no? Porque en algún punto decir que en una crisis no podemos tomar decisiones porque no podemos saber lo que va a pasar, es decir, que solo podemos decidir cuando efectivamente sabemos lo que va a pasar, cuando somos capaces de prever el futuro. Pero puesta así, esa idea ya empieza a hacer medio ruido, porque digamos, ¿cómo es que vamos a saber cuál es el futuro? Es una idea medio rara, que suena bien desde el lado de la crisis y suena mal desde el lado de la toma de decisiones. Entonces, un poco, el inicio de este webinar tiene que ver con eso. Primero, entender que el futuro, que es un poco el pie que me daba Sebastián, ¿no? El futuro es incierto por definición, nosotros entendemos, y sobre todo nosotros en un país como Argentina, donde las crisis son un fenómeno recurrente y en ese sentido es un poco una normalidad para nuestro desempeño como profesionales, como empresarios, es un poco entender que las crisis son parte del ciclo de vida nuestro y que en ese sentido nos manifiestan una y otra vez que aún en un futuro incierto nosotros tomamos decisiones, que aún en un contexto en donde no podemos prever lo que va a pasar, nosotros tomamos decisiones.
Y en ese sentido, un poco el webinar empieza de vuelta y vamos a decir, ok, vamos a sacarlo de incertidumbre, porque la incertidumbre es una constante, no es una variable, digamos, no es algo que aparece en determinados escenarios y en otros escenarios no está. La incertidumbre es una constante. Y entonces lo que vamos a empezar a trabajar es, bueno, ¿cuál es ese contexto en el cual nosotros estamos tomando decisiones? Bien, y hay un primer elemento de este contexto en particular, que es lo que nosotros llamamos de contexto de crisis, en donde lo que ocurre no es que no podemos prever el futuro, porque eso de vuelta, digamos, eso es algo que no se puede hacer nunca. Pero lo que nos pasa en los episodios de crisis como el actual, y que alimenta esa sensación de incertidumbre, es que algunos de los parámetros en los que nosotros confiamos más son los parámetros que empiezan a fallar, digamos, son los parámetros que nos abandonan en el medio del camino. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Una primera opción sería como Bart Simpson, quedarnos acostados en la cama en posición fetal y no hacer nada y esperar que pase la crisis y bueno, después ver. Probablemente eso es un poco lo que nos pasó en la primera semana de la emergencia de la pandemia. Pero en realidad... Marcate la línea y replanteamos eso. Ok, espera. Vamos a desmutear. Ahí me... Sí, ¿no? Ahí me desmutearon. Sí, te escuchamos. Sí, Ok. sí, te escuchamos. Bueno, digamos, en oposición a esa imagen de Bart Simpson no haciendo nada o quedándose acurrucado en la cama, en realidad en un episodio de crisis no es que nosotros no decidimos. Es todo lo contrario, nosotros tomamos decisiones probablemente a un ritmo mucho más acelerado que en una situación normal, en algún punto porque las propias condiciones del contexto lo exigen. Una decisión que antes uno podía darse 2 o 3 semanas para tomarla, sopesarla, conversarla con uno, con otro, comienza a tener costos asociados mucho más elevados en un contexto de crisis, porque los propios riesgos se incrementan de manera significativa. Entonces, lejos de no tomar decisiones en un momento de crisis, nosotros tomamos muchas más decisiones y mucho más rápido. Esto es un primer elemento que es interesante visualizar. Y entonces, en algún punto, más que preguntarnos si en un contexto de crisis vale o no tomar decisiones, eso ya entendimos que eso pasa, en algún punto nos tenemos que preguntar sobre qué bases estamos tomando esas decisiones, dado que nuestros parámetros confiables se cayeron y dado que el contexto nos exige tomar decisiones más aceleradas, en algún sentido nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que sabemos en este contexto? ¿Qué es lo que necesitamos saber específicamente para las decisiones que tenemos que tomar? ¿Y cuándo es que necesitamos saberlo? Se trata entonces de, ante esa incertidumbre que parece un fenómeno generalizado y un fenómeno cuya alteración parece imposible, digamos, es imposible construir certezas, se trata un poco entonces de construir alguna base, ¿no? Alguna base en función de la respuesta de estas 3 preguntas. Y para eso nosotros tenemos una serie, un caminito analítico que podríamos llamar, que en algún punto para los economistas es un poco el aprendizaje básico que nosotros hacemos durante los primeros años de nuestra profesión, que tiene que ver con que el análisis de un contexto de incertidumbre, un contexto donde nosotros no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, tiene como estos 3 momentos, ¿no? Un momento donde nosotros caracterizamos el contexto, tratamos a ese contexto de ponerle blanco sobre negro, identificando algunas de sus características principales, identificamos los principales determinantes, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y después realizamos estimaciones. Estimaciones no significa saber el futuro, sino simplemente poder colocar ese futuro dentro de rangos, ¿no? Es una distinción que parece poco en palabras, pero a la hora de tomar decisiones es bastante significativa. Bueno, primero entonces avancemos por el comienzo, ¿no? El contexto. ¿Cuál es nuestro contexto hoy? Bueno, nuestro contexto hoy es el contexto que todos entendemos. Estamos en el medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Eso es claramente
un dato de la realidad, podríamos decir. Y en ese punto, si hay algo que nosotros entendemos sobre una crisis de la magnitud de la actual, es que si bien esta crisis tiene ciertos elementos que la hacen novedosa o que tiene ciertos elementos que la hacen inédita, también tiene ciertos elementos que comparte con otras crisis y que nosotros, como decía Sebastián, un poco como argentinos, bueno, tenemos bastante para decir sobre eso. En primera instancia, entonces, una gran característica del contexto actual va a ser que, como en toda crisis, el contexto actual parece ser un contexto en el cual la única decisión racional es mantenerse flexible. Mantenerse flexible significa básicamente mantenerse líquido, ¿no? Mantener posiciones de liquidez que nos permitan en algún futuro, o cuando la cosa aclare en algún punto, cuando las alternativas sean más claras, obtener algún tipo de beneficio. Pero bueno, en algún sentido, eso no es la única opción que nosotros tenemos o la única alternativa en un momento ni de crisis ni en un momento de no crisis, ¿no? Tanto privilegiar posiciones de liquidez como dar continuidad a proyectos son siempre dos alternativas presentes ante cada escenario. Lo que es interesante es que cada una de estas decisiones tiene costos asociados, costos que cada uno de nosotros tenemos que sopesar a la hora de decidir sobre una u otra alternativa. Decidir sobre privilegiar posiciones de liquidez, decidir sobre no dar continuidad a proyectos, decidir sobre quedarnos sentados sin ejecutar, es una posición que tiene mucho sentido económico en un momento de crisis, pero que también tiene costos asociados, que son los costos vinculados a la salida de un proyecto, los costos vinculados al desarme de equipos de trabajo y demás. Ahora bien, dar continuidad a proyectos también tiene costos asociados. Son los dos costos en algún punto que nosotros tenemos que sopesar a la hora de tomar decisiones, y son los famosos costos de oportunidad, que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Los costos asociados a no tener la liquidez suficiente para para poder capitalizar alguna ventaja que surja en un futuro inmediato, ¿no? Típico de escenario de crisis, en eso un poco lo que el dicho clásico de que a río revuelto ganancia de pescadores, bueno, privilegiar posiciones de liquidez sería un poco quedarse con la red de la pesca. Ahora bien, no solo tenemos costos de salida, sino que cada una de estas decisiones o de estas alternativas nos trae alternativas de gestión diferenciadas. Hoy, privilegiar posiciones de liquidez nos lleva a la necesidad de tener que gestionar esa liquidez también, que en un contexto como el argentino tampoco es una tarea fácil. Encontrar alternativas para gestionar esa liquidez y que esa liquidez realmente permita, por ejemplo, no ya obtener una ganancia, pero por lo menos mantener el poder adquisitivo de esos recursos líquidos, es un problema en la gestión actual. Y algunos de ustedes que hayan quedado con posiciones de liquidez lo debe estar experimentando. Entonces, mantener posiciones de liquidez tiene costos a la salida, pero también tiene costos vinculados o problemáticas específicas vinculadas a la gestión de la liquidez. Dar continuidad a proyectos, por otra parte, tiene estos costos de oportunidad y también nos lleva a, bueno, repensar esta gestión de proyectos, que es un poco de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando dentro de estas alternativas, por un montón de factores, o porque los costos de salida son muy altos, o porque creemos en la viabilidad de determinados proyectos, vamos a continuar por esta vía de la gestión de proyectos? Hasta acá, ¿algún comentario, duda, pregunta? Si quieren activar, no sé, por el chat. Si no, seguimos adelante. Bueno, seguimos adelante. Bien, entonces, de vuelta, la pregunta que nos vuelve es si tenemos todas estas alternativas, ¿en base a qué tomamos decisiones? La mayor parte del tiempo nosotros tomamos decisiones, y me incluyo, y por eso hablo en la primera del plural, en base a criterios que cuando uno los reflexiona un poco no son tan
tan certeros o tan apropiados como parecen, ¿no? La mayor parte de nosotros toma decisiones en momentos de crisis, por ejemplo, escuchando 2 o 3 economistas, que pueden ser o contratados por la empresa o que están de panelistas en algún canal de televisión o que escriben en el diario y que intentan estimar o prever o generar escenarios sobre la evolución macroeconómica argentina. Hablamos con algún colega de la actividad también, bueno, fulanito, tengo tal proyecto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Vos qué vas a hacer? Y ahí te va. Y en base a ese conjunto de opiniones o de impresiones de distintos referentes es que nosotros nos vamos a encaminar como este muñequito a ver para qué lado de las flechas rumbeamos. A quien le preguntamos bastante poco son a los datos de los que disponemos, ¿no? Esto que está acá es lo que se conoce a veces como la cadena de valor de los datos o el proceso de toma de decisiones en base a datos, que tiene que ver un poco con resaltar que los datos, aquello que podemos vincular con fenómenos concretos, son el insumo base, son la primera instancia de un proceso de toma de decisiones basado en datos, y que luego esos datos van a ser contextualizados y transformados en informaciones, interpretados, y que luego se van a transformar a partir de un proceso de apropiación en conocimiento, esto es, en formas concretas orientadas a la toma de decisión. En parte, si nosotros lo pensamos, a quien poco le preguntamos a la hora de tomar decisiones es al propio proyecto. El propio proyecto es un conjunto enorme de datos que poco nos dice en un momento de crisis sobre qué decisiones tomar sobre ese proyecto. Es como el único que parece que no tiene mucha voz en un momento de crisis. Tienen voces los panelistas, los economistas panelistas de la tele, tienen voces los colegas de la actividad, y el único que no tiene voz aparentemente es el proyecto. Y el proyecto no es que no tiene nada para decirnos, no es que no tiene datos relevantes para darnos, sino que a veces, y la más de las veces, a ese proyecto no le preguntamos mucho, porque muchas veces los datos de ese proyecto están generados de una manera poco accesible, porque, por ejemplo, no están codificados. Esto que no están codificados significa que no están expresados en un papel o en una palabra, sino que están en la cabeza de alguien, están en la cabeza del gerente de proyectos, o están en la cabeza del equipo de ventas, o están en la cabeza del jefe de obra, pero no están en algún medio que haga que esos sean accesibles por nosotros a la hora de tomar decisiones, o están dispersos, esos datos están en forma codificada, pero los tiene una cantidad de personas bastante diferentes, o están desorganizados, que también nos plantea un problema, porque nos requiere organizar primero esos datos para tomar decisiones. Entonces, en algún punto, lo que nosotros nos planteamos es que, además de preguntarnos y tomar decisiones basadas en cierta contextualización que colegas o que economistas puedan hacer sobre la situación actual, una buena práctica de toma de decisiones también es preguntarle cosas a nuestros proyectos, preguntarle cosas a nuestros clientes. Y en algún punto para eso lo que necesitamos entonces es organizar esos datos que aparecen dispersos, identificando cuáles son necesarios y cuáles no para tomar decisiones, tomar las decisiones que tenemos que tomar. Planificar cuáles son las mejores formas de obtenerlos en caso de que estén dispersos o en caso de que no estén codificados, y determinar un poco las alternativas para trabajarlos, o sea, cómo los vamos a analizar, que es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno que me haga así? Va todo muy bien, Laura. Así, bien. Seguimos. Es un poco, ¿no?, sobre el contexto y sobre cómo caracterizar ese contexto. Ahora bien, pasamos a esa segunda parte, ¿no? Esa segunda parte en donde ese contexto general, coronavirus, proyectos, etcétera, llega a su segunda etapa en donde nos preguntamos, ok, de toda la crisis actual,
en sus aspectos epidemiológicos, en sus aspectos de medidas gubernamentales vinculados al aislamiento social, en sus aspectos vinculados a la liquidez. ¿Cómo es que ese contexto afecta, influye sobre mi actividad concreta? Porque eso es en algún punto lo único que nos importa a la hora de tomar decisiones. No es el contexto general, lo que está pasando en Nueva York, al menos que, ¿no?, yo tenga obras en Nueva York, no es mi caso, pero para los que tienen el 90 o 100% de sus actividades en Argentina, la verdad que eso no necesariamente es un dato relevante, porque no influye sobre mi actividad concreta. Bueno, como todos los economistas sabemos decir, bueno, esos canales a través de los cuales este contexto general influye sobre mi actividad concreta, depende un poco, ¿no? Nosotros, en general, no sé si ustedes tienen experiencia de tratar con economistas, pero en algún punto somos una profesión en donde se caracteriza por ser bastante ambiguo, ¿no? Las palabras como depende son palabras que usamos mucho, en parte para no jugarnos y en parte también porque realmente depende, porque realmente no podemos generalizar las variables que vamos a pensar a la hora de tomar decisiones. Y en este caso en particular, en el caso de un evento como el que estamos asistiendo, donde estamos en una situación que tiene ciertos elementos de crisis y que tiene también ciertos elementos de aquello que no tiene precedentes, de los cuales no podemos buscar una referencia histórica concreta, eso depende fuertemente, entre otras cosas, y esto es una idea que me gustaría que ustedes piensen y discutan después de esta charla, tiene que ver que depende un poco del plazo en el cual nosotros estamos tomando decisiones, digamos. A veces la sensación de incertidumbre tiene que ver un poco con que nosotros nos paramos en un escenario en el cual para tomar cualquier decisión necesitamos saber lo que va a pasar en junio de 2021, si vamos a tener una segunda fase del coronavirus o no. Y eso puede ser relevante en algunos contextos y no tan relevante en otros. Entonces, una primera herramienta que podemos pensar para poder empezar a poner en método este proceso de toma de decisiones tiene que ver con identificar los distintos plazos a los cuales estamos tomando decisiones. Hoy necesitamos probablemente tomar decisiones de cortísimo plazo, o sea, las decisiones que tienen que ver con lo más sensible y lo más temporalmente próximo, como decía Sebastián, pagar salarios, mantener determinados proyectos vivos o no, vivos significa continuidad, o no, son decisiones de extremo cortísimo plazo, de lo que está más cerca nuestro. Y después tenemos otras decisiones a un plazo no tan cortísimo, ¿no? O un corto plazo, podríamos decir, y después tenemos el escenario de medio, y como decía un famoso economista, del largo plazo, en donde probablemente estemos todos muertos. Pero en algún punto creo que una primera herramienta útil para poder empezar a bajar esa sensación de incertidumbre y empezar a realizar un método para la toma de decisiones tiene que ver con este primer paso, identificar cuál es el escenario temporal en el cual estamos tomando decisiones, porque eso nos va a definir en algún punto cuáles son esos determinantes a través de los cuales el contexto general afecta la decisión sobre la cual estamos avanzando. ¿Bien? Entonces, en algún punto lo que yo digo es, ok, hoy la mayor parte de nosotros, y me incluyo nuevamente, estamos tomando decisiones sobre el cortísimo plazo, sobre aquello que nos aprieta hoy en abril de 2020. No nos preocupa tanto diciembre de 2020, que es prácticamente para nosotros el largo plazo, y que en ese sentido no es tan distinto a cualquier otra crisis. Digo, si nosotros pensamos, no sé, en la crisis del 89 y en la crisis del 2001 y en la crisis del 2008, la verdad que en todos esos episodios de crisis pasa un poco lo mismo. El cortísimo plazo se vuelve un escenario en el cual necesitamos tomar decisiones de manera acelerada, sin perder de vista el medio y el largo, pero donde en algún punto necesitamos generar herramientas que nos permitan
tener un mejor enfoque de toma de decisiones. Y si tenemos una característica de este contexto en general, de la crisis actual, en el cortísimo plazo, tiene que ver un poco con una idea que yo adelanté y que ahora la voy a explicar un poco mejor, que tiene que ver con las restricciones de liquidez. Varios de ustedes ya deben haber escuchado hablar, prácticamente hace un mes y medio no se habla de otra cosa, y no se habla de otra cosa no solo acá, sino que en ningún lugar del mundo, básicamente porque, como decía antes, las crisis son momentos en donde se privilegian cuestiones de liquidez afectando la cadena de pago, y porque en el episodio de crisis actual, el parate en la generación de actividad económica, de vuelta, no en Argentina, sino a nivel global, y eso en algún punto es lo que hace de esta crisis un escenario sin precedentes, afecta la propia circulación de liquidez en la economía. Efectivamente se está produciendo menos, efectivamente se está generando menos riqueza hoy que que en marzo o que en febrero de este año. Y en ese sentido, si hay un elemento que va a ser clave, en mi opinión, desde mi perspectiva, a la hora de pensar cómo se sigue de acá en adelante, tiene que ver con que a cada uno de esos proyectos lo que hay que preguntarle es lo que pasa con su flujo de caja. Digamos, en un escenario de severas restricciones de liquidez, los flujos de caja van a ser uno de los elementos centrales, porque van a ser uno de los riesgos principales para la continuidad, ¿no? Para esta gestión de los proyectos de los que hablábamos antes. En definitiva, lo que uno se va a preguntar es, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones de flujos de caja de los proyectos que efectivamente puedan sobrevivir a este escenario? ¿Por qué? Porque en algún punto también van a darnos diferentes trayectorias en las cuales nuestras propias empresas van a transitar lo que queda del 2020. En algún punto todos nosotros estamos elaborando planes de contingencia o planes de emergencia o planes de reducción de daños, cada uno lo llama un poco diferente, pero todos estamos evaluando qué es lo que hacemos para sobrevivir de abril a diciembre de 2020, y en eso en algún punto algunos proyectos vamos a ejecutar, y a esos proyectos justamente es a los que hay que mirarles muy mucho. Uno de los principales riesgos que se va a abrir o que se está abriendo a partir de la pandemia del coronavirus, que tiene que ver con el riesgo financiero, ¿no? El riesgo vinculado a lo que nosotros llamamos el descalce en los flujos de caja o la exposición financiera aguda. Y entonces lo que vamos a hablar de acá en adelante es cómo caracterizar estos flujos de caja en el contexto actual a través de algunos conceptos, ¿no? Obviamente en una charla como esta no tenemos tiempo como para evaluar punto por punto cada uno de estos elementos, pero sí por lo menos un panorama general que dé alguna perspectiva sobre cómo encarar este tipo de análisis. En este tipo de análisis lo que nosotros vamos a analizar de un flujo de caja de un proyecto es sus componentes principales, ¿no? El flujo de caja, como todos ustedes saben, es el flujo de egresos, que es esto que está en rojo, acá abajo, y el flujo de ingresos. Y cada uno de estos flujos está vinculado a ciertos determinantes particulares. Los determinantes comunes tienen que ver con las condiciones macroeconómicas y sectoriales que afectan tanto a uno como a otro, pero además de eso, los flujos de ingresos se vinculan muy fuerte a cuál es el escenario en el cual nuestro comitente está involucrado, y los flujos de egresos se vinculan muy fuertemente a cuáles son los ritmos, pautas en los cuales nosotros estamos ejecutando nuestras obras, que son los que determinan en algún punto cuáles son los ritmos o pautas a los cuales tenemos que pagar trabajadores, pagar alquiler de equipos, pagar insumos, y etcétera, etcétera. Entonces, de acá en adelante lo que vamos a estar es otorgando algunos criterios para evaluar simultáneamente esos dos flujos y luego poder elaborar un escenario conjunto. ¿Alguna duda, comentario? Todo el mundo quieto, yo no sé si están vivos o no, esperemos que sí. Vivos. Bueno,
Vivos, bien. Vivos es bueno. Vivos es bueno. Bien. Entonces avanzamos. ¿Qué es lo que le podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos proyectar un flujo de ingresos? Claro que la palabra proyectar a veces parece de ciencia ficción. Si lo tomamos en un sentido estricto, como ponerle un número a cuánto va a ser los flujos de ingreso de un proyecto que tal vez está en un 30-40% hoy y que va a tener su finalización en febrero de 2020, si a eso le queremos poner un número, si a eso llamamos proyectar, bueno, claramente es ciencia ficción. Pero si nosotros en vez de proyectar, entendido como un número cerradito a nivel a 10 meses, por ejemplo, pensamos en proyectar como primero entender las características de esos flujos y después poder generar ciertos escenarios de franjas de movilidad, entonces nos acercamos a algo que tal vez, en mi opinión personal, tiene mucho más sentido para tomar decisiones en un contexto de alta variabilidad como el actual. Lo primero que le vamos a preguntar a los fondos, al flujo de ingresos es cuáles son sus características. Nosotros tenemos esta fotito normal de un flujo de ingresos que es así, que aparece en todos los libros de texto, pero esto poco tiene que ver con la construcción, ¿no? La construcción tiene un flujo de ingresos que tiene que ver mucho más con esta forma de la derecha y que tiene que ver con el propio proceso de certificaciones. Entonces, lo primero que sabemos de un flujo de ingresos en la construcción es que no tiene nada que ver con esta curva y tiene mucho que ver con esta curva. Y lo otro que tenemos que saber sobre el flujo de ingresos es que, como yo comentaba antes, tiene un segundo determinante que está vinculado a las condiciones de mi cliente. Hoy por hoy, todos nosotros nos encontramos en un escenario de restricción de liquidez. Las empresas no facturan, los trabajadores o reciben poco, o están discutiendo recorte de salario, entonces todos estamos en una situación de restricción de liquidez. Lo que primero le vamos a tener que preguntar a nuestra proyección de flujo de ingresos es si esos flujos de ingresos del proyecto están inmersos en una situación de restricción de liquidez o en una situación de riesgo de solvencia. Y son dos elementos completamente diferentes. La liquidez tiene que ver con una restricción de corto plazo vinculado a la escasez de fondos líquidos, de flujos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la facturación. Yo soy un restaurante, estuve un mes cerrado, entonces no facturé y tuve que pagar salarios, y eso es una restricción de liquidez en términos de que sea posible pensar que eso se va a ir normalizando en un periodo razonable de tiempo, estamos hablando de 3-4 meses. Diferente es el riesgo de solvencia, que en un escenario como el actual está claramente identificado o claramente vinculado a aquellas actividades económicas que son directamente impactadas a nivel estructural por la crisis actual. Mucha palabra muy grandilocuente, lo paso en limpio. Nosotros lo que tenemos es, si nosotros pensamos en las actividades económicas, que en definitiva son nuestros clientes finales, como empresas del mundo de la construcción, nosotros vamos a poder tener más o menos 3 escenarios, ¿no? Un escenario son aquellos que están saliendo o empardados con la crisis actual o que están saliendo beneficiados, que son poquitos, pero los existen, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aplicativos, que sea de teleentrega o aplicativos de comunicación como el Zoom que estamos usando, o también todo el mundo de la generación de servicios de salud, o de la fabricación de medicamentos, o de la fabricación de químicos vinculados a la limpieza. Vamos, son sectores que o se ven poco afectados, o están saliendo más o menos igual, o inclusive están ganando por sobre lo que estaban ganando hasta el mes de febrero a partir de la pandemia del coronavirus. Después tenemos otro segmento de la realidad económica general, en donde vamos a tener actividades o sujetos económicos que se encuentran afectados en el corto plazo, ¿no? Podemos pensar en cierta porción de los trabajadores registrados, podemos pensar inclusive
en algunos bares y restaurantes que puedan, no ahora, pero tal vez pensar sí para el segundo semestre, un escenario de un poquito de normalización de su flujo de actividad, y tenemos otros sectores que están estructuralmente afectados y que van dentro del escenario de largo plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con algunas cosas que ustedes ya deben haber pensado, todo lo que tiene que ver con los servicios de turismo, todo lo que tiene que ver con el transporte aerocomercial, por ejemplo, que son sectores en donde la reactivación va a requerir cambios estructurales, adaptación a nuevos modelos de negocios, y en ese sentido estamos pensando en un escenario de claramente más largo plazo y donde claramente ciertos proyectos van a dejar de tener sentido en ese contexto. Entonces, una primera pista sobre qué hacer en términos de la proyección, o por lo menos en términos de cierta precisión en términos de datos sobre nuestro flujo de ingresos, tiene que ver con esto, con poder caracterizar los proyectos, entendiendo que el coronavirus, como decía alguna eslogan, nos afecta a todos, pero nos afecta diferente, no nos afecta igual. Entonces, entender cómo a cada uno de los proyectos le impacta la crisis actual del coronavirus desde el lado de la liquidez es un primer elemento central para pensar, para tener alguna base, algún dato concreto sobre el cual tomar decisiones. Bueno, y de los flujos de egresos. Bueno, los flujos de egresos probablemente son mucho más que la proyección del flujo de ingresos, uno de los flujos con los que más trabajamos desde el mundo de la construcción. Pero ese trabajo, de los que más trabajamos y donde tenemos como dos grandes determinantes, ¿no? En términos de nivel, nos condicionan los costos, que nos van a pautar, bueno, cuánto efectivamente sale ejecutar una obra en función de los costos de materiales, de los costos vinculados a la mano de obra, etc. Ahora, pero lo que le va a dar formita a esos costos, lo que va a indicar cómo es que esa pendiente de flujos de egresos se comporta, tiene que ver con el ritmo de ejecución de obra. Efectivamente, al ritmo de ejecución de obra, nosotros le podemos pensar que tenemos por lo menos dos grandes variables, o dos grandes conjuntos de variables. Las variables que vienen del mundo técnico-productivo, que nos dicen, por ejemplo, cómo hacer un secuenciamiento eficiente de una obra, y las variables que vienen del mundo económico y financiero, que son las que nos van a decir cómo hacer financieramente sustentable una obra. Como ustedes ven, son dos preguntas cualitativamente diferentes. Y uno podría pensar que los ritmos de ejecución de obra pueden estar pautados simultáneamente por las dos. Un poco lo que mi olfato y mi experiencia en el mundo de la construcción me dice es que los ritmos de ejecución de obra, la programación de obra efectivamente existente, tiene mucho del primero, ¿no? Las variables técnico-productivas, lo que podemos llamar como la programación, por ejemplo, siguiendo la ruta del camino crítico, es un elemento muy determinante de cómo se piensa la ejecución de la obra, y las variables económico-financieras es bastante menos. Es bastante menos considerado cuando es considerado. Eso es, me puedo equivocar, tal vez la platea tiene prácticas diferentes, pero en general tenemos mucho de uno y poco de otro. ¿Por qué? Bueno, eso no significa que el mundo de la construcción esté haciendo todo mal. En la mayor parte de los contextos, pensar un ritmo de ejecución de obra vinculado a lo técnico productivo tiene muchísimo sentido, porque esto que yo llamo técnico productivo, ¿no? Una programación vinculada al secuenciamiento técnico de obra, tiene mucha lógica porque minimiza, ¿no? Tiene como principal objetivo el de minimizar el tiempo de ejecución, y en la mayor parte de los contextos eso es algo que tiene muchísimo sentido económico, poder ejecutar una obra en la menor cantidad de tiempo posible. En este contexto en particular, ese es otro de los elementos que quería traer para discutir con ustedes, probablemente eso no tenga tanto sentido económico como en otro. Acá, las restricciones vinculadas a la sustentabilidad financiera de un proyecto van a empezar a jugar de manera muy, muy fuerte en el propio escenario de restricción de la liquidez.
¿no? Porque nosotros podemos pensar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos en qué es lo que va a pasar en un escenario en donde las medidas de aislamiento social obligatorio se empiecen a relajar, nosotros podríamos tener varias trayectorias, ¿no? Nosotros teníamos nuestra línea base de programación de obra, que se desvió, ¿no? por el parate vinculado a la cuarentena, y nosotros podríamos, por ejemplo, tratar de mantener la misma cantidad de meses intensificando el ritmo de ejecución de obra, ¿no? Esto es una alternativa como tantas otras. Esa alternativa puede tener sentido o no, dependiendo de cuáles sean las condiciones de liquidez del proyecto. Porque, por ejemplo, si yo intensifico mi ritmo de obra, voy a tener un mayor volumen de certificación en un periodo corto de tiempo, y tal vez yo le tiro a mi cliente 2, 3 certificados todos juntos, y mi cliente no me los va a pagar. ¿Por qué? Porque mi cliente también está sujeto a restricciones de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O se termina, digamos, cayendo el proyecto en sí, o es la empresa constructora la que va a asumir ese descalce financiero, con costos asociados, como todos ustedes entienden. Entonces, en algún punto, lo que nosotros tenemos que pensar es que en el escenario de restricción de liquidez actual, la planificación financiera, tanto en lo que tiene que ver con los niveles de exposición de la empresa, como en los niveles de demanda de financiamiento por parte del proyecto, son un elemento central, y son un elemento tan crítico como tener una obra eficientemente programada desde lo productivo. Bueno, ¿no? Un otro escenario que tal vez podría tener sentido en un contexto como el actual, sería tratar de adaptar el ritmo de ejecución de obra, tratando de hacer una planificación que lo tornase financieramente más sostenible en el tiempo. Por ejemplo, pudiendo absorber dentro del ritmo de ejecución de obra la propia restricción de liquidez de mi proyecto, de mis clientes, ¿no? Tal vez el cliente hoy no cuenta con los recursos necesarios como para sostener el ritmo de obra tal como fue pautado hasta el inicio de la crisis, pero haciendo un ritmo de ejecución de obra más suave, ¿no? Que siga un poco esta línea más pausada, extendiendo el plazo temporal. Eso sea algo que tenga mucho más sentido, que exponga menos a la constructora, y que exponga menos también al comitente, y así exponga menos al proyecto y a su fracaso. Es decir, nosotros estamos en un contexto de restricciones de liquidez, y los contextos de restricciones de liquidez están siempre bailando un poco en la cornisa de los problemas de solvencia. Digamos, un contexto de restricciones de liquidez acumulado durante varios meses se transforma en un escenario de solvencia, o de riesgo de solvencia. Y en ese sentido, la planificación de nuestros proyectos en el cortísimo plazo va a tener que incorporar eso de una manera decisiva, de forma tal de no agravar en algún punto la situación de restricción de liquidez vigente. Esto un poco en el panorama. Una vez que nosotros tenemos caracterizado el flujo de ingresos y el flujo de egresos, lo que nosotros podemos hacer es construir lo que los economistas llamamos un análisis de escenario, que a veces en la industria de la construcción se llama análisis de sensibilidad de proyectos, pero que más allá de su nombre más rimbombante, menos rimbombante, es un ejercicio simple en términos de entenderlo conceptualmente, no tan simple de realizarlo en la práctica, pero que nos ayuda a entender, a tener una visión general del panorama en el cual estamos tomando decisiones. Un análisis de escenarios básicamente es como su nombre lo indica, un análisis, una forma de trabajar con los datos y con las informaciones orientado a generar conocimiento que nos permita evaluar los diferentes resultados de una estimación cuando determinadas variables fundamentales se alteran. Por ejemplo, hay una variable que ninguno de nosotros sabe, ni yo ni ustedes, que es cuándo va a ser la fecha de relajamiento de las restricciones a la circulación de personas, ¿no? Cuándo es que se va a relajar
las medidas vinculadas al aislamiento social y obligatorio. Bueno, eso obviamente define un montón de cosas en los proyectos, define un montón de cosas en la toma de decisiones de cortísimo plazo. Ahora bien, existe cierta idea de que entonces yo no puedo hacer nada hasta que eso no se defina, entonces me quedo esperando en mi casa, mirando la tele, esperando a que haya un decreto que diga tal día se libera. O eso yo lo puedo poner como una variable dentro de un escenario. Entonces yo puedo armar el escenario A, el B y el C. A mí me gusta pensar en 3, pero las buenas prácticas de la generación de escenarios dicen que al menos tienen que ser 4, pero vamos a pensar, ¿no? Uno de mínima, de máxima, uno de mínima, de media y de máxima, en donde yo, por ejemplo, problematice combinaciones de fechas de culminación del aislamiento social obligatorio o de relajamiento en ciertas condiciones. Entonces, la idea de los escenarios es que yo pueda generar cierta perspectiva de qué es lo que va a pasar con los resultados sobre los cuales yo tengo que tomar decisiones, si las variables fundamentales, esas variables que a nosotros nos están faltando, se mueven en un y en otro sentido. Entonces, el análisis de escenarios que en algún punto yo les estoy trayendo como una de las herramientas con las cuales podemos pensar la toma de decisiones en un contexto como hoy, sería aquel que nos permita evaluar, dimensionar primero y tomar decisiones después sobre las características de exposición financiera de la empresa, sobre las características de temporalidad de ejecución de los proyectos, en un escenario donde además, y esto creo que es algo que se va a ver a nivel sistémico cada vez más, cada uno de nosotros nos vamos a tener que sentar con nuestros clientes y repautar, reevaluar primero nuestra cartera de proyectos y repautar con nuestros clientes después. Y en esta reevaluación de la cartera de proyectos, entonces lo que nosotros, como decía antes, ¿no? Me salté esta filmina, pero no me quiero repetir, ¿no? En esta reevaluación de la cartera de proyectos, estos dos elementos los tenemos que tener bien sobre la mesa, ¿no? El riesgo de exposición financiera es un riesgo central en el actual contexto abierto por la crisis, por lo que llamamos la crisis del coronavirus, y adaptar la programación de obra a las nuevas condiciones de liquidez del mercado también es un elemento central en términos de que va a permitir potencialmente programar proyectos que sean sostenibles desde el lado financiero, ¿no? Y en ese sentido, tal vez estructurar ciertas estrategias de lo que podríamos llamar reducción de daños o de lo que podríamos llamar estrategias de continuidad de los proyectos, ¿no? Cómo hacer que proyectos que en la actual crisis parecen absolutamente imposibles puedan llegar a tener algún escenario de posibilidad. Bueno, de esto se trata reevaluar la cartera de proyectos siguiendo un análisis de escenarios. Y en eso, bueno, un poco cómo en la práctica hacemos un escenario, un análisis de escenario, va a depender qué tan fácil o qué tan difícil, qué tan intuitivo o qué tan poco intuitivo, va a tener un poco que ver con cuáles son las características de gestión de la información al interior de nuestras empresas. Nosotros, un análisis de escenario se puede hacer independientemente de las condiciones en las cuales nosotros generemos y almacenemos y transmitamos conocimiento, solo que va a ser mucho más difícil en ciertos escenarios y mucho más fácil e intuitivo en otros. Todo depende un poco de cómo gestionemos la información, pero en algún punto siempre se trata de lo mismo, ¿no? De diagnosticar, de analizar y de generar reportes, de presentar esos resultados, esos resultados del análisis de una forma que nos permita tomar decisiones en base a ellos. Aunque, de vuelta, aunque no podamos prevenir el futuro, prever, ¿no? Prevenir, no sé. Aunque no podamos prever el futuro, por lo menos podemos tener un panorama general, una visión de conjunto sobre cuáles son los diversos escenarios en los cuales ese futuro nos va a deparar. Porque en algún punto se trata de pensar que nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener ciertas alternativas en abierto,
pero que en algún punto cuando las decisiones no las tomamos nosotros o cuando las alternativas no las pensamos nosotros, bueno, termina definiendo la propia historia, digamos. Si yo empiezo a ejecutar un proyecto, vamos a suponer que el 10, 11 de mayo se habilita cierta parte de la construcción privada, y yo empiezo a ejecutar un proyecto en las mismas características que lo había programado, y lo ahogo el proyecto, lo ahogo financieramente en mi empresa, ahí voy a tener que tomar decisiones, solo que las decisiones no las estoy tomando yo. Si no tengo recursos financieros para seguir bancando una obra, y la obra se para, es una decisión, es una no decisión en algún punto, es una decisión que la tomó el mercado por mí. Entonces, en algún punto, lo que nosotros proponemos con esto de tratar de anticiparnos, aunque no se pueda anticipar de forma exacta, pero sí por lo menos de empezar a reflexionar sobre lo que va a acontecer, tiene que ver un poco con esto de tomar las decisiones en el momento en que las podemos tomar. Y para esto, dos cosas. En un punto primero se trata de un análisis caso a caso, como un poco quedó dando vueltas a lo largo de la presentación. La crisis actual no impacta de igual manera en todos los proyectos, y en ese sentido se revaloriza una vez más la cuestión de la gestión por proyecto como una buena práctica en el mundo de la construcción. Esto de la buena práctica, en mi opinión, no tiene que ver con que sea una moda o no sea una moda, con que quede bien hablar de proyecto o no quede bien hablar de proyecto, sino que es una forma de gestionar que nos trae valor, que nos trae beneficios en diversos escenarios, y por ejemplo en un escenario de crisis como este nos trae muchos beneficios, porque un escenario de crisis como este es muy difícil de pensarlo por fuera del proyecto Comunidad de Análisis. La Cámara viene trabajando con eso hace bastante, digamos, yo trabajo, como decía Sebastián al comienzo, yo trabajo en BIM, que es básicamente la gestión del conocimiento por proyecto. Tenemos expertos que trabajan en Lean, que es básicamente la planificación de obra por proyecto. Tenemos especialistas que trabajan con los aspectos contractuales de la gestión por proyecto, como la gestión de proyectos integrados. Y en ese sentido, a veces parece que se trata apenas de una cosa marketinera que queda bien, pero en realidad lo que nosotros estamos tratando de puntualizar es que se trata de una forma de gestionar que trae beneficios concretos, inclusive o principalmente, en mi opinión, en momentos de crisis como la actual, en donde un análisis pormenorizado y detallado es lo que nos puede cambiar cuál es el panorama sobre el cual estamos decidiendo, cuáles son el panorama de alternativas. Y en esto una mala noticia, por lo menos en mi opinión, hasta donde yo conozco, no existen fórmulas mágicas ni infalibles para hacer este tipo de análisis, no existen soluciones listas, plug and play, para que cada uno tenga su caja de herramientas y pueda poner 2 o 3 números y le salga el panel de control o el tablero de control para tomar decisiones. Así que no queda otra que sentarse y analizar y sopesar las situaciones de cada caso. Pero bueno, por lo menos en algún punto es algo que nos va a permitir tener por lo menos en claro cuáles son las bases y criterios sobre las cuales estamos tomando decisiones. Así que bueno, hasta eso llegué hoy. Espero que les haya servido de utilidad. Estos son mis datos de contacto, si alguno quiere escribirme. Y bueno, no sé, abrimos a preguntas. No sé, Sebas, ¿cómo estamos con la hora? 1 hora y 5, ¿estamos bien? Estamos muy bien de tiempo. Estamos muy bien de tiempo. No sé si quieren abrir preguntas o comentarios. ¿No? Les recuerdo que pueden escribir en el chat o bien abrir el micrófono y hacer la consulta directamente. Todos muy callados. No sé si dejaron la computadora prendida y se fueron. Ahí tienes una pregunta, Lau. A ver. Dice, no entendí la diferencia entre liquidez y solvencia. Perfecto. ¿Lo puedes explicar? Bien. La idea de la liquidez y la solvencia son dos conceptos que vienen del mundo financiero y nos indican dos tipos de riesgo diferentes. La liquidez está vinculada a los flujos.
¿no? A cuánto me ingresa mensualmente o por un periodo de tiempo en caja, ¿no? Cuántos cheques para cobrar tengo, cuántos puedo cobrar, etc., ¿no? Es un flujo, es algo que va pasando. La solvencia se vincula mucho más a lo patrimonial, es cuánto tengo yo para responder ante ciertos escenarios. En el escenario de crisis, como yo decía, se abren dos riesgos diferentes. Uno es el riesgo de que una persona, un cliente, no pueda pagar un certificado porque en este mes no tiene, digo para hacerlo en un ejemplo práctico, porque en este mes no tiene la cantidad de recursos disponibles, líquidos, que pensó que iba a tener. No tiene, por ejemplo, para afrontar el pago de un cheque diferido, un cheque que me había dado antes del coronavirus a 120 días o a 90 días, que está cayendo justo ahora y que él hoy no tiene la capacidad de pagarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el dueño de un comercio a la calle que está cerrado hace un mes y medio que no factura, no tiene recursos de liquidez. Diferente es el caso de un cliente que vaya a tener un problema de solvencia, es decir, no es solo que hoy no tiene los recursos líquidos, no los va a tener dentro de 6 meses tampoco. Perdió por su propia actividad económica o por las propias características de su actividad económica, perdió la capacidad de hacer frente a determinadas obligaciones en el mediano plazo. Por ejemplo, el dueño de una... bueno, me sale discoteca, se me cayó el DNI por ahí, pero digamos como las personas que se dedican, o las empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con eventos de masas, ¿no? Recitales, en fin, conciertos, boliches nocturnos, etcétera. Son todas actividades que no es que van a abrir el 30 de mayo o el 1 de junio, son actividades que se van a tener que reconvertir estructuralmente para poder sobrevivir de acá a 2021. Entonces, ese tipo de clientes hoy tiene una incapacidad estructural de hacer frente a sus deudas. Es lo que llamamos un problema de solvencia. Es una situación que se mantiene en el medio plazo. No sé si ahí quedó un poco más claro. A ver quién hizo la pregunta. Ahí está, claro. Bien. En salud hay obras en ejecución, pero... Claro. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno. Laura, Sí. me distraje en este último minuto porque me entró una llamada, pero no sé si leyeron el mensaje de Oscar. ¿Lo leyeron? No sé cuál es el mensaje, Oscar. Está ahí en el chat, dice, es importante que los dirigentes de las empresas, sí, parece ser que lo leyeron, me están contestando. Sí. Que lo leyeron. Bien. Sobre eso, simplemente entonces aportar que es fundamental que empecemos a pasar de un modelo de gestión de la librerita del carnicero, del almacenero, a un modelo de gestión con datos, con información. Hoy ya, esta pandemia o esta crisis me parece que mostró las debilidades estructurales, no solo del sector, de las empresas, del país, del mundo, del continente, de todos, ¿no? Pero tenemos que aprovecharla, me parece, para tomar medidas a futuro. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, todo lo que es la madurez digital o todo lo que es la transformación digital del sector. Hoy hubo empresas que pudieron migrar su operación, no digo la obra, pero sí al menos la parte administrativa, en 1 hora. La gente dejó de ir, se conectó desde su casa y la empresa sigue más o menos funcionando. Y otras que no. Otras que quedaron varadas porque la información estaba en un disco rígido, en una empresa a la cual no podíamos acceder por la cuarentena. Es cómo transformamos digitalmente nuestras empresas. Ahí capaz los podemos invitar. La escuela tiene un par de talleres, prácticamente 1 por mes, que se llama Transformación Digital para Pymes. Es un taller de un par de horas donde se generan algunas ideas a partir de un diagnóstico. El modelo que tomamos para esta transformación es alemán, lo ha traído la Universidad Austral, lo promueve el Ministerio de Producción de la Nación. Es un modelo fácil de implementación para la transformación digital.
les pido que busquen en la página web esta propuesta. Y hablando de madurez digital, lanzamos con Santiago, Laura, con Emilia es la coordinadora del área de I+D, un relevamiento para hacer un pequeño estudio e informe. Te pido, Santi, si puedes pasar el link por el grupo, por el chat. Un pequeño relevamiento, no toma más de 3-4 minutos completarlo, en Google Forms, con los niveles de madurez digital. Queremos saber qué han hecho las empresas en este tiempo, cómo les impactó el COVID y cómo estaban preparadas o no. Esto que yo decía hace un rato, nos dimos vuelta y armamos la oficina en casa, o no pudimos hacer nada más porque estaba todo en una computadora inaccesible. Ahí, Seba, no sé si tengo un momento, porque sí, hay dos preguntas más. Ahí dale, Eduardo, creo que estaba preguntando un poco sobre cómo evaluar la situación de mis clientes, que es un poco esto que yo decía sobre reevaluar los flujos de ingresos. Creo que es esa su pregunta. Él intervino 2 veces comentando que le seguían las dudas. No es algo muy fácil, ni que exista una metodología muy estandarizada sobre cómo hacer esto. En algún punto es algo que cada uno de nosotros hace a nivel, podríamos decir, inconsciente. Uno piensa en nuestros clientes o en nuestros proyectos y en definitiva estás pensando en qué es lo que pasa con ese cliente, porque si no, no podés pensar sobre el proyecto. Se trata simplemente, lo que yo estoy comentando, se trata simplemente de poner en un papel esas reflexiones. Entonces, claro, nuestro cliente no nos va a decir necesariamente la verdad sobre cuál es su situación financiera actual, o tal vez sí, eso depende un poco de cuál es la relación que cada uno tenga con ellos. Sí podemos pensar en estos 3 escenarios que yo planteaba, o 4 escenarios de, bueno, nuestro cliente ¿en dónde está parado? Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo un edificio que era, por ejemplo, vamos a suponer, eran 2 o 3 inversores que estaban montando todo un edificio residencial en el centro de Buenos Aires, o estaban haciendo reformas en un edificio residencial en el centro de Buenos Aires para hacer alquiler temporario por Airbnb. Bueno, hay que hablar con el cliente. Yo tiendo a pensar, y me puedo equivocar, puedo ser prejuiciosa, pero yo tiendo a pensar que ese tipo de proyectos no tienen cabida en el contexto de cortísimo plazo actual. ¿Por qué? Porque esa actividad económica no tiene lógica en el actual contexto, digamos, no va a tener ese cliente nuestro, va a tener sus recursos económicos, o sea, su propia actividad económica está directamente afectada por la actividad, y para que eso pueda volver a andar, se van a tener que dar modificaciones de medio plazo. No estamos discutiendo mayo, estamos discutiendo diciembre o 2021. Ese es un poco el panorama. Entonces, esos, en algún punto, los oscuros y los claros son los más fáciles de identificar. Digamos, quién está muy afectado y quién está poco afectado es muy, muy claro, es muy cristalino. Los grises son los más, como siempre, ¿no? Los grises son los más difíciles. Ahí, de vuelta, yo trabajaría sobre un esquema de escenarios que no necesariamente me permita adivinar. Creo que eso es un poco la característica o la principal potencialidad del análisis de escenario. Yo no tengo por qué adivinar como si fuese la ruleta, le voy a ir al 15 y el 15 va a salir, sino por lo menos poner 3 escenarios donde yo evalúe, por ejemplo, si el peor escenario, ¿no? Donde mi cliente, por ejemplo, no me va a poder pagar un certificado de obra de acá a, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que empiezan las obras en junio. Y mi cliente, en el peor escenario, no me puede pagar ningún certificado de obra hasta octubre. Bueno, lo que yo tengo que evaluar es la magnitud de la exposición financiera que eso requiere para mi empresa. Es un escenario absolutamente imposible porque llevaría, por ejemplo, al cierre de la empresa o del proyecto. Si ese es el caso, eso te permite por lo menos tener una dimensión de qué tan grave es el riesgo al que te opones.
de qué tan grave es el riesgo al que te enfrentás. Y luego uno podrá tomar decisiones de si la gravedad de ese riesgo tiene sentido o no. En algún punto es eso, no se trata tanto de pegarle de verdad a la proyección de ingresos que vos vas a tener o a la situación efectiva de tu cliente, aunque yo creo que este escenario abre mucho margen para un debate bastante sincero entre clientes y constructores. Y sí se trata para mí mucho más de identificar en un panorama de conjunto a qué riesgos nos estamos exponiendo y en ese punto tomar decisiones fundadas sobre esos riesgos. Si vale la pena, bueno, vale la pena y sepamos cuál es el riesgo de máxima. Y si no vale la pena, cancelemos, digamos, cancelemos el proyecto como un todo. No sé, era Eduardo, creo. No sé, Eduardo, si ahí quedó un poquito más claro. Sí, quedó claro. Ok. Las restricciones de liquidez, preguntaba Raúl. Las restricciones de liquidez es un concepto que tiene que ver con la escasez de fondos líquidos en el mercado, que fue algo muy, muy llamativo no, digamos, muy patente durante, sobre todo el primer mes de la crisis, que tenía que ver con esta ruptura de la cadena de pago, en parte por las propias restricciones a la producción vinculadas a la pandemia, en parte por algunas decisiones, como ustedes se recordarán, del inicio del aislamiento social que tuvieron que ver con la interrupción del clearing bancario. Eso hizo que muchas operaciones financieras se caigan por falta de fondos, en algún punto agravando las restricciones de liquidez, agravando la posibilidad de que empresas y personas físicas tuvieran acceso a recursos líquidos. Eso es un poco lo de las restricciones de liquidez. Era Raúl. No sé si quedó un poco más claro y si no, perfecto. Bien. Bueno, hasta ahí son las dudas. No sé, Sebastián, si seguís por ahí. ¿O Santiago? No sé si sigue, pero acá estoy. Emilia. Sí. Bueno, listo. Dijo que se fue otra reunión. Perfecto. Esto que expusiste se suma al tema del valor de la moneda, valor del dólar, ¿cómo evaluarlo? Bueno, bien, eso es un elemento central, Federico, que estás planteando y que tiene que ver un poco con la capacidad que nosotros tengamos de proyectar costos. Claro que proyectar costos en un escenario como el actual es un elemento realmente analíticamente muy difícil, donde nuevamente el análisis de escenarios nos va a permitir tener por lo menos en claro un conjunto, una visión de conjunto de panorama sobre cuáles son las trayectorias que los costos pueden seguir, y en ese sentido cuáles son las trayectorias de flujo de caja que vamos a estar enfrentando. La mayor parte de las empresas, y esto no es algo que es un disvalor del empresario constructor argentino, como hay muchas cosas que solemos decir que en Argentina esto se hace mal. La mayor parte de las empresas constructoras del mundo tienen un serio, podríamos llamar un déficit, pero sí una costumbre a evaluar poco los flujos de egresos, ¿no? O evaluar poco la exposición de riesgo de caja. Eso es algo que es muy idiosincrático de la actividad de la construcción, lo cual en la mayor parte de los escenarios es un problema, entre otros problemas, y hoy se transforma en un problema mayúsculo. La posibilidad de evaluar costos vinculados, por ejemplo, a qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, qué es lo que va a pasar con los precios de los insumos, qué es lo que va a pasar con los salarios, realmente es un escenario que, digamos, nos requiere cierta capacidad de análisis bastante específica, pero lo que sí podemos, o sea, de vuelta, no se trata de pegarle un número, no se trata de decir que mi obra va a terminar en tal fecha y va a costar tanta plata y sobre eso hacer una TIR. No estamos discutiendo eso es, hoy en día me parece que es bastante hacer ciencia ficción. Sí, lo que podemos decir es, bueno, armemos 3 escenarios, por ejemplo, o 4 escenarios, yo pienso en 3, como dije antes, pero pensemos en 4 escenarios de flujos de egresos
que estén vinculados a los costos totales de la obra, por ejemplo, proyectando el valor del dólar o más apropiadamente proyectando, por ejemplo, valores de insumos, valores de alquiler de equipo, valores de costos de mano de obra, y evaluemos esos escenarios, crucémoslo con los escenarios de flujo de ingresos y veamos cuáles son los resultados que nos da en términos de exposición financiera. Eso es una práctica que yo considero apropiada o por lo menos útil, más que apropiada, útil para tomar decisiones en un contexto como este, donde esas variables son poco claras. Ahora, esas variables del valor del dólar son pocas claras en general, pero en particular la posibilidad de estimar costos se nos resulta bastante complicada, entonces todo aquello que tengamos dificultad en posibilidad de estimar, podemos evaluar en un análisis de escenario. Eso es un poco el objetivo de la charla de hoy. No sé si quedó claro para Federico. Si es que Federico aún está por ahí. Si no, ok, bárbaro. Bueno, ¿algún comentario, sugerencia más? Les agradezco mucho por las felicitaciones. Es difícil dar una charla como esta por Zoom, porque, como decía al comienzo, evita un poco de la posibilidad que yo tengo de captar las reacciones de ustedes, así que les agradezco enormemente que hayan tenido las palabras del final. Y bueno, Emilia, no sé si vos disponés. No, ya podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a todos los participantes. Laura, excelente como siempre. Si me dan un segundito, estoy buscando el link de la encuesta que les decíamos que estamos haciendo en estos días para ver tanto cómo reaccionan las empresas y también como para ver cuán preparadas están para esta situación. Me parece, ya la mandaron, ¿eh? Sí, ahí lo volví a pegar. Ah, perfecto. Lo volví a pegar para las empresas, las personas que puedan contestar, sería ideal. Y bueno, seguimos en contacto, seguramente, bueno, seguimos con distintas alternativas y propuestas para capacitarse y aprender en estos días, así que bueno, estén atentos. Y gracias, Bueno, Lau, excelente. Muchas gracias por el acompañamiento, un fuerte abrazo y buena semana. Cuídense a todos, lávense las manos y quédense en casa. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.